Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 20 de julio a las 8:52 de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Espero que estén todos ustedes bien. Ya me imagino que una muy buena parte de ustedes deben estar ya de vacaciones. Estarán descansando en sus lugares de veraneo, la montaña, la playa, donde hayan decidido. Ojalá les vaya todo muy bien, porque el año es muy largo, hay que trabajar mucho y estos días deben ser aprovechados. Yo por mi parte creo que este año no me voy a tomar vacaciones porque, bueno, he adelantado mucho con la decisión que tomé, que creo que ha sido una decisión acertadísima de dejar de salir en tantos medios de comunicación, bueno, tantos no, en todos, cortado con todo, y centrarme exclusivamente en mi trabajo en Gloversia y, y lo que hago también de lo poco que hago de formación y de información, pero sobre todo centrarme en pocas cosas. Esto ha sido un éxito. No se pueden imaginar el tiempo que te roba el tener que estar atendiendo tantos medios de comunicación. A mí ya me sabe mal, porque, bueno, pues una cosa que también se hace un poco por ayudar, pero es que eran muchísimas horas a la semana entre unos y otros. Y con esto y más un montón de cosas que me he quitado de encima y he delegado, pues me permite poderme centrar en lo que me tengo que centrar. Y bueno, pues no pasa nada si no me tomo vacaciones porque ahora mismo pues también ya no estoy como antes trabajando 14 horas al día, que es que era tremendo, ¿no? Ahora pues ya tengo unos horarios más normales, no me importa. Sí, yo estoy casi de vacaciones perpetuas aquí en esta maravilla donde vivimos. Por cierto que aquí seguimos sin tener un día de calor, aquí en la montaña, ¿eh? En el llano, por el borde del lago y todo eso sí que hizo calor. Ayer estuvo toda la familia de compras por la parte del lago y eso, y la verdad es que sí que hacía calor. Pero aquí en la montaña nada, nada de nada, ni un solo día de calor. Aquí ni hay aire acondicionado ni nada, aquí el aire acondicionado es el municipal. Abres la ventana temprano, estás a 10, 11, 12 grados, 13, como mucho. Con el aire acondicionado municipal se refresca toda la casa. Luego lo cierras cuando ya sale el sol y corres las persianas. Y aquí se duerme de maravilla. Y por la noche eh, perfectamente y tapados y todo. O sea, y ni un solo día de calor. Y estamos ya a 20 de julio, imagino que igual luego aparecen, ¿no? Pero ahora de momento, pues no, estamos muy bien. Eso sí, tormentas a gogo que se están produciendo cada dos por tres, porque aquí en esta época del año pues suele ser muy habitual. Bueno, pues espero que estén ustedes también bien, aunque quizá el grueso de los amables escuchantes se tomen las vacaciones en agosto, me imagino, pero ya habrá mucha gente en ello en este momento. Yo esta semana me he quedado un poco huérfano después de las intensas emociones que tuvimos la semana anterior con Wimbledon y con la selección. Pero no se crean, ¿eh? Que me he quitado el gusanillo viendo a Nadal, que lo encontré por ahí en un torneo de preparación para los Juegos Olímpicos en Suecia. Y bueno, no está mal. Parece bastante recuperado físicamente. De hecho, hoy juega a la una, si no me equivoco, hoy juega a las semifinales de este torneo. Es un ATP 250. Y de series pocas porque ya les digo que me estoy concentrando ahora en el francés y el ratito que tengo para ver series sigo viendo Bob Esponja en francés, que ustedes no se rían, pero a mí me ayuda mucho, me hace progresar bastante, frases cortas, lenguaje un tanto coloquial, no un lenguaje tan formal. Y bueno, pues ya además es que está bien, esa serie está bien. Yo es que debo ser de una inmadurez tremenda, porque es que me sigue gustando Bob Esponja. Bob L'Éponge, Cagué, como le llaman aquí en francés. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Estamos ya calentando motores en Intefi Escuela de Negocios para el máster
de este año, la 10ª edición del máster. Ahora mismo hay un muy buen descuento hasta el 31 de julio por pronto pago. Se puede aprovechar, merece la pena. Vamos a empezar, ya saben, que en el mes de octubre, esto hay que prepararlo con tiempo. Y creo que es un máster el de este año, 10ª edición, que está muy reforzado. Llevamos muchos años ya y sabemos un poco, pues, por dónde apretar para que todo salga lo mejor posible. Recuerden que es un máster muy serio, que es un máster que está certificado, si se cumplen los requisitos que solicita la universidad, está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, y es un máster que donde, pues, además de aprender, pues puede ser una muy buena cosa también para su currículum, ¿no? Aprovechen, ya digo, esta oferta que hay hasta el 31 de julio si están interesados, y ante cualquier duda, pues les aconsejo que consulten con los teléfonos de ayuda de Intefi, donde ahí pues siempre hay personas que le pueden aclarar todo, ¿eh? De hecho es lo más recomendable eso, porque es un máster que requiere pues un sacrificio en tiempo sobre todo y también económico, y hay que ver bien las cosas, pero ahí hay compañeros preparados muy específicamente para hablar de todo esto con tranquilidad. Y también recordarles que si entran en gloversia.com, pues pueden acceder a todas las todas las formas de contactar con nosotros, teléfono, correo, de la EAFI, en la que sigo con muchísima ilusión como socio y como director de inversiones, pues sacándola adelante, preparando nuevas ideas, nuevos productos, preparando nuevas mejoras. Aún tenemos una alegría pendiente que dar a nuestros ya clientes, que espero que se pueda dar pronto. Es una alegría económica, que son las que interesan. Y bueno, pues aquí tienen la tabla con todas las cosas que tenemos. Pues por destacar algo, ha empezado con muy buen pie la estrategia, la nueva, la estrategia 3 de opciones. Lleva un mes fenomenal, más 6,72% a cierre de ayer y un 9,27% en el año, teniendo en cuenta que empezó en el mes de mayo. Si quieren más información sobre la misma, pues tienen aquí la ficha junto con las fichas de todos los demás productos. Ahí se pueden informar muy ampliamente y con las entidades, donde se puede abrir, cómo, cuándo, está todo aquí súper explicado, las últimas noticias, todas las cosas, las tienen ahí. Acabamos de terminar una semana donde ha habido problemas. Mucha historia con la gran rotación. Efectivamente la ha habido, ahora lo veremos. Pero yo quiero empezar con la reflexión de que todo esto de la gran rotación me parece a mí que no va a ser muy duradero como los grandes tecnológicos no se asienten. Para que pueda haber una gran rotación, me parece a mí que tenemos que tener a los tecnológicos al menos quietos, no desplomándose y nada de eso, y entonces sí, que vaya entrando dinero al otro. Pero es que hemos tenido varios momentos en la semana en los que se ha visto bastante claro que el mercado tiene la forma de ser que tiene y no va a cambiar. Es decir, aún está por ver que se desplome el Nasdaq y el S&P 500 porque hubiera una venta masiva y muy agresiva de alta tecnología y que los demás no le sigan. Ni gran rotación ni nada. Hemos tenido días en la semana donde se ha visto muy claro que cuando se ponía ya demasiado negro el Nasdaq y el S&P 500, el Russell y el RSP de igual ponderación le seguían. Es que es lo que hay. El mercado tiene un componente que no debemos olvidar. Esto no son matemáticas, esto no funciona así. Pues ahora sale todo el dinero del S&P 500 y el Nasdaq y el Nasdaq bajan el 20%, y el Russell y el resto de compañías te suben el 20%. Eso no funciona así. En matemáticas sí, pero en el mercado no. Porque hay un componente de psicología que está ahí. Y es muy difícil que los operadores se lancen a comprar ni pequeñas compañías ni nada de nada si están viendo que el S&P 500 y el Nasdaq se están poniendo
demasiado mal. Una cosa es que corrijan, como esta semana, bueno, vale. Otra cosa es que se cayeran. Este factor psicológico vamos a tenerlo en cuenta, porque a mí me parece de lo más relevante. En segundo lugar, tampoco que no nos extrañe mucho lo que está pasando esta semana. Este gráfico se lo vuelvo a recordar, nos está avisando desde hace tiempo que estábamos llegando demasiado lejos. El mercado lleva muchos años dependiendo casi exclusivamente de la liquidez. Tiene un cierto margen de maniobra, pero en esencia liquidez sube, mercado sube, liquidez baja, mercado baja. No podemos hablar de que estemos en un régimen de caída de la liquidez, como tuvimos aquí en el 2022, que nos llevó, bueno, estamos con una liquidez tascada, diría yo, que se ha atascado, pero tampoco está teniendo una tendencia bajista la liquidez. Si la iniciara, mal lo va a tener la bolsa, porque este factor es demasiado importante. Entonces, bueno, pues vemos que en la semana la liquidez ha quedado más o menos estable, el mercado ha corregido bastante, pero hay demasiado que igualar aquí. Una de dos, o va subiendo la liquidez, o el mercado corrige, o ambas cosas a la vez, hablando del medio plazo. Esto no es cosa de corto plazo, hablando del medio plazo. Puede subir la liquidez una vez que empiece a bajar la Reserva Federal los tipos de interés, cambiar de actitud, el Banco Central Europeo a seguirle. Esta semana hemos tenido reunión del Banco Central Europeo, muy floja, no se ha hablado de nada. Luego dejaron filtrar que había varios duros que querían solo bajar una vez los tipos en el año. Eso no se lo cree ni el caso de la manteca. El Banco Central Europeo es una estación de tren de esas de segunda, donde el tren no suele parar mucho, de esas. Al final, como la Reserva Federal baje los tipos, estos van a bajar también. De hecho, ayer hubo alguno, como Sincus, que decía que estaba cómodo con lo que preveía el mercado de bajar 2 o 3 veces más los tipos de interés este año. Pero bueno, ellos les hace ilusión hacerse los importantes, qué duros somos aquí el Cliff Eastwood de los bancos centrales. Bueno, esto es así. Los bancos centrales cuentan muchas mentiras. No me gusta usar la palabra mentira. Vamos a decir, intentan contemporizar, como todos los políticos. Al final, los de los bancos centrales son políticos. Casi todos. Y lo que hacen es contemporizar, contarnos una milonga a los ciudadanos, pan y circo, como si fuéramos tontos. Así es como nos tratan los políticos, a todos los niveles, en todo el mundo. Y España no es una excepción precisamente. Más bien cumple la regla plenamente. Aquí de lo que se trata es de tenernos a todos contentos, de no hacernos, no lo digo por los que están ahora, ni por los que estuvieron después, ni los que tengan que venir, lo digo en general. En general, es una forma de ser de los políticos. Al pueblo pan y circo, y si ya lo hacían los romanos, no lo van a hacer los de ahora. Y bueno, y que sea, y da igual que esté un gobierno de un lado que del otro, van a hacer lo mismo, igual que hacen en todos los sitios. Entonces, tenemos que intentar ver las cosas por nosotros mismos. Esto no es bueno, no es bueno. Pero posiblemente la Reserva Federal lo sabe. Así que bueno, centrando lo de la liquidez, esto no mejora, esto no es bueno, no sé si va a mejorar en el futuro. ¿Van a bajar los tipos de interés o no? Hay una reunión el 31 de julio en la Reserva Federal. Realmente es una tontería que no bajen los tipos ya en julio, porque aunque nos digan lo que nos digan, no es cierto. Ellos ya han tomado esa decisión de que van a empezar el ciclo de bajada de tipos. ¿Por qué hay que esperar al mes de septiembre? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué gana la economía bajando tipos en el mes de septiembre? Es que es una chorrada como un piano de grande. Y perdonen por la franqueza. Es que hay que apretar un poco más, pero vamos a ver. Si los efectos de la política monetaria no se ven reflejados en la economía hasta que no pasan 12 meses, si es que esto es absurdo. O sea, estamos con un cortoplacismo de los banqueros centrales que roza lo ridículo. Tú no puedes juzgar la situación por el dato de IPC del mes pasado. Entonces, como el dato del IPC del mes pasado ha salido bajo, yo cojo y bajo los tipos de interés. Y si sale alto, entonces los mantengo, porque soy muy duro. Pero, señor mío, si los efectos que usted está viendo en la inflación ahora
están provocados por las decisiones que usted tomó hace varios meses. Y los efectos de lo que esté usted haciendo ahora no lo va a ver hasta dentro de no sé cuántos meses. Entonces, es una situación un poco de psicología pura. Voy a bajar los tipos ahora que los... Pero cuando sabemos que los efectos se van a ver mucho después. Un banquero central de verdad, y los que tenemos ahora no parecen muy... que hayan comprendido muy bien la situación, no puede ir detrás de la curva como van ellos siempre, tienen que ir antes. Tienen que hacer previsiones. Yo voy a bajar los tipos ahora, no porque el dato de IPC del mes pasado haya salido magnífico, que ha salido magnífico, sino porque yo soy capaz, con la legión de economistas que tengo, de anticipar dónde va a estar la inflación dentro de unos 6 meses o así, donde sí que se va a ver el efecto de mi decisión. Entonces, el hecho de que yo tome ahora la decisión de bajar los tipos no significa que en 5 minutos el IPC se dispara. Eso es rozando el ridículo absoluto. Y es eso lo que nos están diciendo. Mi decisión de no tocar los tipos ahora, o de bajar los tipos, o de subirlos, o hacer lo que tenga que hacer, se verá dentro de varios meses. El efecto de una bajada de tipos ahora, la reunión del 31 de julio, es imposible que se vea hasta que no pasen un montón de meses. Entonces, ¿qué más da? Si usted ya ve que el crecimiento se está debilitando porque se está debilitando, hemos estado durante varias semanas mostrando esto, si usted ve que la inflación se está moderando porque se está moderando, ¿para qué esperar a septiembre? Pero aquí entonces entran en juego un montón de cosas. Los banqueros centrales dicen que son independientes, pero no lo son. Dependen de la psicología del mercado, dependen de los políticos que les aprietan. Trump durante la semana ha dicho que no deberían tocar los tipos hasta que no pasen las elecciones, y que después de las elecciones sí, que entonces habría que bajar mucho. Creo que lo dijo en el sentido de que no influyeran en las elecciones. Claro, los de Biden quieren otra cosa, que baje los tipos todo lo que se pueda antes de las elecciones, a ver si aún sacan rédito de eso. Tienen presiones políticas, tienen presiones psicológicas. ¿Quieren que les diga una presión psicológica? Pueden pensar que si bajan los tipos en julio podrían enviar un mensaje al mercado de que saben algo que no sabemos en el mercado. Y es verdad, claro que saben algo que no sabemos en el mercado y no lo dicen. Pero ellos intentan jugar con todo esto. Bueno, la realidad es que desde hace muchos años, la Reserva Federal nunca ha tomado una decisión que haya sorprendido al mercado. Eso lo han hecho muy bien. Igual que digo una cosa, digo la otra. Eso lo ha hecho muy bien. La Reserva Federal sabe manejar muy bien los tiempos. Ellos intentan hacer exactamente lo que espera el mercado, porque de esa manera se evitan grandes turbulencias financieras al tomar decisiones por sorpresa. Lo que pasa es que ha habido alguna excepción que otra, y siempre las excepciones se dan desde el lado positivo. Cuando quieren hacer mucho efecto con una medida positiva como bajar los tipos, pues a lo mejor los bajan por sorpresa o los bajan más de lo esperado para que haga más reacción. Pero ahora mismo no está el mercado, no está preparado para... O sea, preparado no está comportándose de una manera que la Reserva Federal esté interesada en darle una sorpresa positiva. Más bien al contrario, porque como hay muchos duros dentro de la Reserva Federal que no quieren, si tomaran esa decisión por sorpresa, saben que el mercado va a reaccionar con mucha violencia a favor, y eso podría volver a, ¿cómo decirlo?, a facilitar o a poner el tema de la financiación más laxo, que tampoco quieren eso, quieren nadar y guardar la ropa, quieren buscar un equilibrio. En suma, esto está ya preparado para bajar los tipos, pero lo normal es que lo hagan en septiembre. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar un poco la historia a este respecto, porque es muy importante, nos va a ayudar y nos va a hacer ver las cosas más claras. Y les voy a demostrar que lo que dicen los bancos centrales es de todo menos fiable. Y para ello le vamos a dar un vistazo a este muy buen artículo que escribió Zero Hedge, me parece que ayer, que se llama, ya el título lo dice todo, La verdadera historia detrás de la narrativa del aterrizaje suave de la Reserva Federal. Como la Reserva Federal nos dice que va a haber un aterrizaje suave, pues la gente le cree.
pero muy poca gente se molesta en mirar, esto está traducido con el Google que traduce, o sea que puede ser mala la traducción. La gente no se molesta, es normal, está en sus trabajos y en sus cosas, no tienes por qué ponerte a hacer estudios macroeconómicos de si esto históricamente ha funcionado cuando te dicen que hay un aterrizaje suave o no. Bueno, pues no, solo ha habido una excepción en la que ha funcionado los últimos 50 años y en el resto siempre ha fallado este mensaje de la Reserva Federal de que viene un aterrizaje suave. Luego, eso es lo menos probable. Y es lo que está convencido el mercado por completo, erróneamente. Miren, la Reserva Federal dice que hay un crecimiento moderado pero sostenido y una economía marcada por una fuerte tendencia del empleo y una inflación moderada. Eso es la teoría actual. Bueno, pues en función de esta teoría actual les permite empezar a bajar los tipos de una manera moderada. Pero el problema es que esto lo dicen siempre y nunca aciertan. Nunca aciertan. Cuidado. Cuidado. Vamos a ver un poco esto. Reflexionan en Zero Hedge. La primera, la Fed nunca ha conseguido eso que dice de que va a conseguir un aterrizaje suave. Al menos no en ningún momento de los últimos 45 años. Corrijo, una vez sí, pero el resto no, tiene razón. En la experiencia real, en la práctica, esto es lo que sucede de verdad. La Reserva Federal niega que haya una recesión que se acerque, como ahora, hasta, llámenlo recesión o llámenlo aterrizaje duro o lo que quieran llamarlo, pero no va a haber un aterrizaje suave. La Reserva Federal niega que haya nada, sigue insistiendo en su historia del aterrizaje suave, bla, 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 hasta... Y solo empiezan a reconocerla después de que se haya iniciado. Entonces la Reserva Federal rebaja los tipos de interés después de que el paro ya haya comenzado a subir. El segundo problema con la narrativa de la Fed es que no está motivada por preocupaciones sobre el estado del empleo y la economía. Cuando la Reserva Federal afirma estar impulsada por los datos, lo que quiere decir es que está profundamente preocupada por algo completamente diferente, mantener bajas las tasas de interés para que el gobierno federal pueda seguir pidiendo prestadas enormes cantidades de dinero a bajos rendimientos. Cuanto más aumente el gobierno federal su enorme deuda, más presión habrá sobre el Banco Central para que mantenga las tasas bajas y las haga bajar. A ver, esto es una realidad como un templo, esto no es teoría conspirativa. Esto es real. Los Estados Unidos de Norteamérica, y esto lo han hecho tanto Trump como Biden, han subido tanto la deuda en los dos últimos mandatos que estamos hablando ya de 35 billones de dólares de deuda. Y de esos 35 billones de dólares de deuda hay que pagar intereses. Y claro, están pagando unos intereses de más del 5% de todo lo último que han emitido. Se está comiendo el presupuesto de Estados Unidos los pagos de intereses de la deuda. Lo mismo está pasando en Europa, no se crean. Exactamente igual. Los países expertos en endeudarse, como todos los países del sur, tienen una deuda enorme y tienen que pagar unos intereses enormes que te come vivo. Esto es un problema muy gordo. Y la Reserva Federal no duden que va a colaborar en favorecer esto, en rebajar la presión de los tipos de interés para que los presupuestos nacionales se puedan equilibrar. Y ahora miren qué interesante esto que comenta a continuación. ¿Cómo ocurren realmente los aterrizajes suaves? Dice, veamos primero el mito del aterrizaje suave. Dice, hablar de aterrizajes suaves ha sido común en los medios de comunicación desde al menos la recesión del 2001. Dice, todavía en julio del 2001, en ese momento, si recuerdan, el mercado ya estaba cayendo con toda su alma. En julio del 2001, Bloomberg aún hablaba de lo suave que sería el aterrizaje suave. Y el mercado estaba cayendo a plomo. Estábamos en la tendencia bajista que fue desde el 2000 hasta el 2002, con el mercado cayendo a plomo, metidos en una recesión tremenda. Nadie lo reconocía. Esto es una corrección, esto es un mero enfriamiento, el aterrizaje suave no sé qué, y estamos metidos en una tremenda recesión. Dice, al final no solo no hubo aterrizaje suave, sino que el colapso de las .com pues no tardó en llegar.
Lo mismo pasó exactamente en el 2008, aunque no se lo crean, también contaban lo del aterrizaje suave en el 2008, con la gravísima recesión que tuvimos después y una de las crisis financieras más importantes de la historia. Ya muchos meses después de que la recesión hubiera comenzado, entonces Bernanke aún estaba con lo del aterrizaje suave y que no habría recesión en absoluto. Y ya estaba Estados Unidos en recesión desde hacía tiempo. Al final era todo mentira y esa recesión llegó y la tasa de desempleo alcanzó el 9,9%. Ya está, y ahora ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué esta vez van a acertar? Pues a lo mejor es una de esas excepciones que hay, pero lo más probable es que se estén equivocando de nuevo. En los últimos 30 años, como pone aquí, los recortes de tipos de la Fed no terminaron con un aterrizaje suave, sino que más bien anticiparon una muy fuerte caída del empleo. Entonces, bueno, este gráfico me parece fundamental. Voy a agrandarlo. Aquí tienen los tipos de interés de la Reserva Federal en azul. Aquí lo tienen. Y la tasa de paro en marrón. Entonces, fíjense qué curioso. Empiezan a bajar los tipos aquí. Esto es el principio de los años 90. Todo va bien, viene un aterrizaje suave, todo maravilloso, todo no sé qué. Pero voy a bajar los tipos un poco por templar gaitas. Sí. Miren lo que pasó con el empleo. Aquí empiezan a bajar tipos. Y un poco después el paro, se dispara. Empiezan a bajar tipos en serio aquí. Y un poco después, el paro al alza fuertemente. Empiezan a bajar tipos aquí. Y un poco después el paro se dispara a lo bestia. Empiezan a bajar tipos aquí. Y el paro se dispara. Ya ven, esta es la realidad. Los políticos van a lo suyo, a negarlo todo. A todo es maravilloso. Al pueblo pan y circo. Y no nos van a reconocer nunca la verdad. Si estamos esperando que salga Powell a decir nada que sea negativo sobre la economía más allá de una cierta moderación, la llevamos clara. Él nunca va a avisar de si vienen los problemas. Esta es la actitud habitual de un banquero central. A templar gaitas. Entonces vamos a pensar solitos por nosotros mismos. Y si empiezan a bajar los tipos de interés, que no les quepa duda es que la legión de economistas que tienen les está advirtiendo de que las cosas se van a poner feas. Y todo parece indicar que efectivamente en septiembre van a empezar a bajar los tipos de interés. Y si el Banco Central Europeo ha empezado a bajar los tipos de interés, es porque también sabe ya que las cosas se podrían poner bastante más feas y además, como Europa depende tanto de Estados Unidos, pues también deben estar teniendo en cuenta este factor. Por lo tanto, me sigo reafirmando en mi teoría, que puede que sea errónea, lo digo humildemente, de que los tipos de interés acabarán por bajar más de lo que todos nos creemos y de que lo del aterrizaje suave está muy en duda, muy en duda, porque es lo habitual, porque es lo que siempre cuentan, pero luego es lo que nunca pasa, o si pasa, pasa muy raras veces. La única excepción la tenemos aquí. Bajaron un poco los tipos de interés en el año 95 por ahí, aunque tampoco fue una bajada tremenda, y el paro no se disparó. Esta es la única excepción. Por eso digo que lo de zero hedge no es correcto, porque aquí sí que podríamos tener una excepción, pero tampoco fue un ciclo de bajadas de tipos espectacular. El ciclo espectacular fue este, y ahí sí que se disparó el paro. Entonces, si hay bajadas de tipos consistentes, no duden que la Reserva Federal sabe perfectamente que las cosas se están poniendo mal y que se pondrán peor. Y que nos estarán avisando de que nos andemos con cuidado. Al menos macroeconómicamente. Luego, de cara al mercado, pueden entrar en juego muchos otros factores. Bien, aclarado todo esto, pues vamos a dar un repasillo a cómo termina la semana con este paper que nos da Goldman todas las semanas. Aquí se ve bastante clarito. Bueno, pues hemos tenido una mala semana en todos los mercados, menos en el Russell. Ha habido una gran rotación, ya lo hemos comentado al principio, una gran rotación que se puede poner bajo sospecha, como el SP500 y el Nasdaq sigan bajando demasiado, de eso no me cabe duda, pero al final la realidad es
que el SP500 ha bajado un 2% en la semana, el Nasdaq ha bajado un 4% en la semana y el Russell 2000 pues ha subido un 1,7%. Algo parecido hemos visto en el RSP con todos los valores del SP500 con igual ponderación. En cambio, Europa ni gran rotación ni nada. La gran rotación será los valores rezagados en Wall Street, pero en Europa seguimos con problemas y tenemos una caída en la semana del 2,7%. Y eso que nos favorece el hecho de tener un sector tecnológico muchísimo menos relevante que en Estados Unidos. Y a pesar de esa gran ventaja que hubiéramos podido tener esta semana, pues ya ven que se ha caído un 2,7%. Cuando no es un pito, es una flauta. Pero Europa la verdad es que no es muy querida por los inversores y que nadie confía demasiado en ella. ¿Y qué ha pasado esta semana? ¿Por qué no nos hemos aprovechado de esa gran rotación, de gente rezagada, de todo esto? Pues lo que le pasa a Europa es que tiene unos sectores predominantes que dependen demasiado de China. Y estos sectores que dependen de China pues han tenido una muy mala semana. Y eso que precisamente la mayor implicada, que sería la bolsa china, ha terminado la semana subiendo 1,9%, pero no así los sectoriales europeos que dependen de China. Miren, por ejemplo, la mala racha que lleva ya desde hace muchos meses el sector de automoción, uno de los que se ven muy influidos por China, la mala racha del sector de lujo, al que más le influye China, la mala racha y la mala semana. Este es el sector predominante en la bolsa europea y fíjense qué semanita de pesadilla ha llevado. Louis Vuitton ha bajado de 715, perdón, que está, no, 725 que estaba al cierre de la semana pasada a 680. Y este es el sector predominante, el sector de lujo. Y está con una tendencia bajista. Fíjense nuestro sistema del RSI, cómo está marcando bajista, 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 bajista y bajista y más bajista. Materiales básicos sería otro sector que depende mucho de China, con una bajada del 2,13%, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pues entre esto y que Europa pues no presenta atractivo para los inversores, desde un punto de vista técnico no parece muy apetecible meterse en medio de este lateral. Recuerden el lateral del Russell, todo lo que duró, ahora ya se ha roto, pero duró muchísimo tiempo, pero Europa está metida en un lateral, de ahí no sale, no parece muy atractivo. Y es más, cuidado, porque el Eurostoxx 50, por ejemplo, está en el suelo del lateral. Le deberíamos dar filtro hasta esta zona 4742, donde está la media de 200, pero ya perder el suelo del lateral sería muy malo, seguramente le llevaría rápidamente hacia la dirección de la media de 200, en esa zona que acabo de comentar. En fin, esto no parece nada atractivo. Ya sabemos que el SP500 y el Nasdaq pues van por un lado, pero el mercado real ha ido por otro. Así que pues Europa con problemas. A Japón tampoco le ha ido bien la semana, menos 2,7%, aunque sigue subiendo mucho en el año, un 19,7%. El VIX es el que ha subido una barbaridad en la semana. Atención, que se pone la cosa un poco ya inquietante con el VIX. El nivel peligroso ya saben que está en 20, de momento está en 16,52, pero en la semana ha subido un 32,6%. También han subido las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años, pero poca cosa, 6 puntos básicos. Como sigue predominando la teoría de que van a bajar los tipos, pues las cosas están más o menos calmadas. El dólar ha subido un 0,3% y en el año un 3%. El petróleo ha frenado en seco su subida. Esto es bueno para la inflación y para todo el mundo. Menos 2,5% en la semana, gana en el año un 11,8%. El oro baja 0,9%, gana en el año 15,8%. Y el Bitcoin, pues muy bien, durante la semana 16,4% de subida y sube prácticamente el 60% en el año. Desde un punto de vista técnico, lo que ha hecho el Bitcoin esta semana es pues muy relevante. Es muy relevante porque, como vemos, ha vuelto a conseguir meterse, y de qué manera, por encima de la media de 200 y por encima del antiguo suelo del lateral, y está otra vez dentro del rango lateral. Entonces esto ha sido un intento de ruptura falsa y está otra vez dentro del rango lateral. La semana ha sido espectacular en cuanto a subidas. Cuidado, porque cuando se intenta romper un rango lateral tan grande como este y tan largo, un rectángulo,
por un lado y luego se rompe por el lado contrario, esa ruptura suele ser muy violenta. Da igual que hubiera intentado por aquí y luego por debajo, eso da igual. Pero intentar romper por un lado, fallar y luego intentar romper por el otro, cuando lo intenta la mayoría de las veces, esa segunda ruptura suele ser muy significativa. Así que atención con esto. De momento sigue dentro del rango lateral y el techo del lateral en la zona 73.000 le actúa de resistencia, y una resistencia además muy importante y muy fuerte. ¿Qué cestas temáticas de Goldman son las que más han subido? Pues la cesta del Bitcoin con una ganancia del 15,2%, una interanual del 53%, no está nada mal. La cesta de valores bancarios regionales con una subida en la semana del 7,76% y una subida del 7,27% en el año. Y en cuanto a las cestas peores, pues la que le afecta, la que está relacionada con el cobre a nivel global, con un desplome en la semana del 9,35%. Atención a esta, la cesta de valores de inteligencia artificial, menos 7,6%, la gran rotación aquí ha quedado clara. Menos 7,6% los que eran los que más subían siempre y los que empujaban al mercado. A pesar de esta fortísima corrección de esta cesta del 7,6%, 26,74 interanual. Los ADRs chinos, menos 6,79, aunque hemos visto que el índice chino acababa subiendo. Miren lo que ha pasado con lo digo por Europa, que sí que le afectan las cosas chinas. Pues ya ven, los ADRs chinos han tenido una caída en la semana del 6,79%. En cuanto a cestas combinadas, pues la cesta que más ha subido es value contra crecimiento. Lógicamente la gran rotación iba de eso, de buscar value y de vender crecimiento. Pues ha subido esta cesta combinada en la semana un 4,95%. Ha sido la mejor con mucha diferencia. Y luego la cesta del onshore en esta inflación, que ha subido 4,15%. Valores domésticos contra valores que tienen ventas internacionales, 2,57%. Esta cesta es lógica, ¿no? Las pequeñas compañías, por ejemplo, que han subido mucho esta semana, pues suelen vender a nivel de Estados Unidos nada más, mientras que las grandes compañías del Nasdaq o del S&P 500 pues tienden a vender a nivel internacional. Así que pues aquí tenemos el repaso completo de la semana. Al final del paper pone algunas cosas importantes, y entre ellas pues destacaría que la próxima semana el 29% de la capitalización del mercado del S&P 500 da resultados. Esto es muy importante. También la Reserva Federal la semana que viene va a estar en blackout. Esto es bueno, que estén callados y que no mareen más, porque es lo único que hacen, marear, y sus aportaciones valen muy poco, porque tienen reunión el 31 de julio. Por lo tanto están en blackout de recompras, y aquí tienen todos los valores importantes que van a publicar resultados durante la semana que viene. Estos son los más destacables. Si se fijan en la tabla verán que hay ya varios de los súper grandes que van a publicar la semana que viene. Así que va a ser una semana interesante desde el punto de vista de los resultados. Vamos a profundizar un poco más en las interioridades del mercado, y para eso vamos a ver el paper de Nocerino a cierre de la sesión de ayer. Como vemos en el MOC hubo ventas, bastantes, 1.900 millones de ventas, normal, fue un día bastante bajista, el VIX 16,45, y fíjense al final cómo ha quedado la semana en cuanto a esa gran rotación que ha existido, pero ya digo, tengo mis dudas de que esto vaya a continuar mucho más si empezaran a bajar en serio el S&P 500 y el Nasdaq, más aún. El S&P 500 sobre todo, el Nasdaq aún. Durante la semana el Russell 2000 ha superado ampliamente al S&P 500, lo vemos aquí, y lo ha superado en la mayor cantidad desde que Goldman lo calcula, que es desde 1985. Y ha llovido mucho desde 1985. Fíjense la importancia que ha tenido el movimiento rotatorio que hemos tenido esta semana, de salir de la gran capitalización bursátil y meterse en las compañías rezagadas. Ha sido realmente muy importante, el más importante desde al menos 1985, si no es más aún. Y el RSP 500, con todas las compañías del S&P 500 en igual ponderación, pues también tuvo un inicio de semana brillante, pero al final se arrugó. Como el índice estaba ya, el índice general, poniéndose feo, como podemos ver,
tuvo una fuerte corrección de máximos, le cuesta mantener esos máximos con el índice general cayendo de esa manera por cuestiones psicológicas, claramente. Otro tema clave durante la semana que afronta aquí con total claridad Nocerino, el tema Biden. El tema Biden es absolutamente vital para el mercado porque el mercado está reaccionando en función de qué candidato tiene más posibilidades. Ahora mismo lleva casi 2 semanas con reacciones importantes en función de la consideración de que Trump iba a ganar con mucha claridad, ¿no? Tiene un 60 y tantos % de posibilidades. Bueno, pues vean cómo están ahora mismo las casas de apuestas apostando un poco a quién va a estar ahí entre los demócratas. Entonces, como ven, aquí están las casas de apuestas jugándose el dinero. Es decir, que esto no es especular por especular, esta gente se está jugando el dinero y como ven, en las casas de apuestas, Betfair, todas estas que hay aquí, se están apostando una media de 54,2% de posibilidades de que sea Harris quien se presenta a las elecciones. Kamala Harris, la vicepresidenta actual. Un 18% tan solo de en promedio le dan a Biden. Es decir, que el mercado de apuestas y predicciones y demás se está apostando a que Biden se retira. Luego están dando pocas posibilidades pues a otras personas que podrían ser bastante relevantes dentro del Partido Demócrata, como la señora Obama o la señora Clinton, pero les dan muy pocas posibilidades, 5,4, 3,3. Parece que el mercado cree que va a retirarse Biden y que le va a ceder el paso a la vicepresidenta actual, a Kamala Harris, 54,2. Pero, como destaca aquí Nocerino, Biden dijo que iba a reiniciar la campaña para la reelección la próxima semana. Ahora esta semana está enfermo con el COVID. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero es un asunto pues realmente muy importante para el mercado porque según siga o no, las posibilidades que le van a dar a cada uno de victoria pues podrían cambiar. Históricamente, ¿qué ha pasado con esto? Cuando se ha retirado un candidato, ¿qué ha pasado con la bolsa? Pues en un artículo de MarketWatch sale lo que hace la bolsa, pero el problema es que no se había visto una situación igual desde 1968 con el presidente Lyndon Johnson. Entonces, desde entonces no se había visto. Y claro, lo que pasó en 1968, como destaca aquí bien en el artículo, aunque subió la bolsa, no se puede comparar con la situación actual. La bolsa subió y subió mucho después de que se retirara ese candidato, pusieran a otro. Pero ahora mismo esto no es comparable porque estábamos hablando de que la bolsa estaba en un punto muy bajo y ahora la bolsa está en un punto muy alto. Está en una situación completamente diferente. Ahí el que entró en su lugar pues fue Robert Kennedy. La bolsa me pareció muy bien, además estaban en plena guerra de Vietnam, también hubo noticias sobre la guerra de Vietnam que hicieron cambiar un poco la percepción del mercado, pero no parece que se pueda comparar con la situación actual de ninguna manera. Ayer la cesta individual que más subió, en concreto, nos lo pone aquí Nocerino, fue la de valores regionales más líquidos con un 0,49%, luego tema de eléctricas 0,46%, hay medicamentos para la obesidad 0,39%. Lo interesante está por aquí debajo. Miren los valores con la cesta de valores con exposición a China. Vuelvo a repetir que por eso Europa está tan débil. No se fíen de la bolsa china en sí misma, sino miren todas estas cosas. Valores con exposición a China menos 1,39 ayer. Valores con exposición a la cadena de suministros China menos 1,81%. China tiene problemas económicos y el problema de esta semana es que ha habido una convención del Partido Comunista, que es el que está en el poder, y en esa convención no se han tomado las medidas económicas que el mercado descontaba como necesarias para poder levantar el vuelo. Y esto ha defraudado mucho a los operadores, no solo chinos, sino extranjeros. Y además,
China tiene el problema de que Trump durante la semana ha dejado claro que podría llegar a subir los aranceles con China a una horquilla del 60 al 100%. Y Goldman recordaba que unos aranceles del 60% para arriba podrían ser tan graves para la economía china que podrían llegar incluso a reducir con algo de tiempo el Producto Interior Bruto a la mitad de donde está ahora. Es decir, que estamos hablando de un panorama, sobre todo si llega la victoria de Trump, que parece dispuesto a ser más duro con los aranceles, aunque Biden ha mantenido todos los aranceles que puso Trump e incluso los aumentó. Pero bueno, es lo que piensa el mercado y China pues mal. Y esto es muy, muy, muy importante. Toda esta bajada que vimos hasta ayer está provocando pánico, está asustando a los... en el S&P 500 y el Nasdaq, no el resto de mercados. Está asustando a los operadores. Pues miren, lo pone en negrita, destacado aquí en Ocerino. Pequeños signos de pánico por aquí. No hay miedo, no hay pánico, no está preocupando la bajada a los operadores. ¿Y cómo lo demuestra? Pues colocándonos el ratio put-call. Miren qué miedo hay. Ninguno. Sí, el ratio put-call ha subido, pero miedo ninguno. Está en el subsuelo. Aquí no se ve el miedo por ningún sitio y mucho menos el pánico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Aquí Nocerino ha hecho un buen trabajo destacándonos esto. El gráfico nos indica pues un panorama que sigue alcista, está en corrección, pero tenemos un cambio técnico importante. Nuestro sistema basado en el RSI dio, o no dio, mejor dicho, la barrita verde de abajo al cierre del último día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la señal de compra que inició este sistema en 5.334 la liquida al cierre de ayer 220 puntos más arriba en 5.552 y ha pasado a neutral. Este sistema modestísimo ha pasado a neutral con una ganancia de 200 y pico puntos. Algo, técnicamente hablando, sí que es algo relevante. Ha pasado neutral por primera vez desde hace mucho tiempo. Esto no quiere decir nada. Es un sistema como otro cualquiera. Les recuerdo que este sistema no tiene ningún misterio. Es un sistema que lo único que hace es ver que el RSI se mueva por encima de 60 y que de 2 velas por encima y que se rompa al máximo. Y la regla contraria pues para salir. Entonces, así de sencillo. Pero esto se basa en mi observación de que las tendencias alcistas vienen siempre con el RSI muy sobrecomprado y las bajistas, aunque es muy diferente el comportamiento por la simetría de la bolsa, pues se puede mantener en sobreventa durante bastante tiempo, como vemos por aquí también. Entonces sí que están pasando cosas desde el punto de vista técnico. Además, cerró una vela completa por debajo del Kijun, cosa que no sucedía desde el 2 de mayo. Luego la corrección sí que hace cosas, está causando cosas, pero no está generando pánico. Lo más importante es que nos fijemos en el gráfico de 4 horas. El gráfico de 4 horas es el que usa la mano fuerte para tener un poco de mayor sensibilidad en el corto plazo. Entonces, como podemos ver en el gráfico de 4 horas, estamos en un punto absolutamente vital, en la media de 200. Ayer, sobre las 4 de la tarde, ya estábamos acercándonos a la media de 200, se llegó a rebasar un poco y al final, el resto de la sesión, la media de 200 aguantó bien. Creo que ya saben todos lo dificilísimo que es el cruzar estos niveles a la primera. De hecho, aquí fue donde se paró el 31 de mayo y no se mueve por debajo de la media de 200 desde el 3 de mayo. Si esta media de 200 se atravesara con claridad a la baja en este gráfico de 4 horas, no es que vaya a aparecer el pánico, pero sí vamos a empezar a tener ya problemas técnicos, de que haya bastante gente, de que empiece a soltar estopa, pues visto el panorama, ¿no? Así que atención, muy importante ese gráfico de 4 horas y esa media de 200. Volviendo al tema técnico, he visto esta mañana una figura en el gráfico de semanas del Nasdaq 100 que no me gusta nada. Es claramente esta de aquí, una figura de 3 velas de estrella de la noche o una figura bajista en velas japonesas.
Esto es una estrella de la noche. Una gran vela verde, un doji y una gran vela roja que engulle completamente la vela verde. Suele ser una figura de vuelta bajista peligrosa. Y más en la zona donde se ha dado en el entorno de los 20.000 psicológicos con los que al final no ha podido. Nunca se sabe con estas cosas, la tiene que confirmar, tendría que perder el mínimo de la estrella la semana que viene con claridad, pero una buena figura esta no es, ¿eh? Vamos a vigilarla, está en gráfico semanal donde las cosas transcurren de una manera más lenta, pero no es una buena figura. Quedaría anulada por completo, evidentemente, si se rompiera el máximo de la estrella. Bastaría con romperlo, aunque fuera por un margen relativamente estrecho, para que la figura ya no tuviera valor. Pero de momento, inquietante. En gráfico semanal, estrella de la noche, estrella bajista en velas japonesas en el Nasdaq gráfico semanal. Aquí nos da Nocerino más adelante las fechas de publicación de resultados de los valores, de algunos de los valores más importantes. Por ejemplo, Nvidia siempre publica con mucho retraso, no publicará hasta el 23 de agosto. Las opciones descuentan un movimiento implícito del 8,57% cualquier dirección. Amazon publicará, bueno, ha publicado... Esto no es Amazon, es ASML, perdón. Esta semana han publicado a ASML y TSM, que tuvieron movimientos importantes e influyeron mucho en el mercado. Por un lado, ASML, que es el socio de TSMC, dio muy malos resultados según el mercado y se desplomó, cayó mucho, hizo mucho daño a la tecnología europea. Y en cambio, TSMC, que compra un montón de máquinas de ASML para poder fabricar sus chips, el gigante taiwanés pues dio buenos resultados y el mercado se los tomó bien. El 2 de agosto publicará Amazon, el 25 de julio Microsoft. Antes les comentaba un poco que Europa está, para mí, en una gran decadencia. Se ha convertido en una estación de tren donde paran poco los trenes. Y les voy a poner un ejemplo. Fíjense qué gráfico más demoledor. Este es el top 12 de las empresas del mundo que tienen mayores registros de patentes. Como ven, no hay ni una sola europea. Ni una sola. Hay un montón de China, hay varias de Estados Unidos, alguna coreana y un par de ellas japonesas. Europa, nada. Europa está perdiendo el tren. Desgraciadamente, y no nos damos cuenta, pero estamos perdiendo el tren, estamos siendo cada vez más irrelevantes. Y en esa Europa un tanto irrelevante, pues como podemos ver, el DAX ha tenido la peor semana desde principios del 2023. Aquí lo tienen. Muy mala semana para el DAX. Hacía mucho tiempo que no bajaba tanto una semana. Seguimos vigilando este ingenioso indicador de los nuevos máximos y mínimos comparados entre sí, sumando el NYSE y el Nasdaq. Aquí estamos hablando de más de 5.000 valores y de momento por aquí no se ve señal de peligro inmediata. Sigue habiendo más nuevos máximos que mínimos en esos 5.000, más de 5.000 valores. De momento por este indicador no hay peligro. En esta fuerte subida del Russell, como era de esperar, los valores que tenían más cortos pues son los que más han subido. Si lo dividimos en 10 percentiles, pues el 10% de los valores que tenían más cortos pues son los que más han subido, un 15,7. Y vemos por aquí que, por ejemplo, los que tenían menos cortos pues han subido la mitad prácticamente. Importante este indicador que publicó la Reserva Federal de Nueva York durante la semana. Es un indicador que lo que predice es la tendencia persistente de la inflación. El indicador es el azul oscuro. Como podemos ver, lo que está indicando es que la tendencia a la baja del IPC se está consolidando y que va a seguir. Es decir, que los datos de inflación van a continuar mejorando. Me parece un gráfico bastante importante. Y ahora un gráfico curioso. Fíjense qué curioso. Desde 1985, este gráfico compara, en comparación de 2 años, el ratio entre el SP500 y el SP500 igual ponderación. Entonces, cuando esta línea roja sube, significa que durante un plazo dilatado de tiempo, el SP500 lo ha estado haciendo mucho mejor que el SP500 de igual ponderación. Justo lo que acaba de pasar ahora. Bueno, pues miren lo que sucedió en las 4 ocasiones anteriores
en las cuales se dio este fenómeno, desde el año 1985. Recesión, burbuja seguida de gran recesión, recesión, recesión. Ahora ha vuelto a pasar. Si no hay nada de esto, ni burbuja seguida de recesión ni recesión, sería la primera vez que nos sucede desde 1985. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Sigo pensando en que el año 2025 podría ser quizá complicado, de momento, a priori, con los datos que tenemos encima de la mesa. Los hedge funds han aprovechado la semana para ponerse con bastantes más cortos en los bonos americanos a 10 años, como podemos ver. Un incremento de los cortos realmente importante. Se ha ido a máximos de 19 semanas el número de cortos. Y en el SP500 pues también continúan los cortos, aunque de una manera pues bastante más moderada. Tienen por aquí la rayita, pero siguen cortos. En ningún momento han acertado en todo el tramo de su vida anterior y francamente han perdido mucho dinero. Como nos decía Nocerino, la semana que viene ya es muy importante para el tema de las publicaciones de resultados. Como podemos ver, cerca del 30% de la capitalización de mercado publica en esa semana, y también será muy importante, de hecho es la más fuerte, la semana siguiente, entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Ya a partir del 2 de agosto solo quedará un número residual de compañías por publicar. Por lo tanto, entramos en lo más fuerte de la temporada de resultados y en lo que más mercado puede mover. Van a ir saliendo sobre todo los grandes valores tecnológicos, que son los importantes y que son los que realmente afectan. Bien, pues vámonos para terminar el vídeo de hoy al paper de Hartnett de todas las semanas, con sus títulos raros, 100% más 75%, igual a techo en 68%, bueno, luego supongo que lo explicará. Sí, lo explica aquí. De aquí saca la ecuación. Bueno, pues lo más importante ahora mismo, estamos haciéndole un seguimiento especial, teniendo en cuenta que el mercado empieza a estar ya un poquillo subidito de tono, es, como estamos diciendo las últimas semanas, vigilar la evolución de su indicador Bull and Bear, porque este indicador es bastante bueno cuando llega a extremos por encima de 7,3, 7,2 por ahí, 7,5 si quieren apurar más. Es muy bueno para anticipar que las cosas se pueden poner feas a partir de ese momento, que el mercado ya está en zonas difíciles de sostener. No es perfecto, pero suele tener un grado de acierto alto. Bueno, pues el indicador sube durante la semana, de 6,3 sube a 6,5, se interna cada vez más en la zona roja, pero de momento aún no está dando señal de vamos a salir de aquí todos corriendo, aún le queda un buen tramo. Esto podría pasarse así un mes, en esta zona. A veces se atranca. De momento, zona roja. No es un buen sitio este para comprar. Todo está muy caro a estas alturas. Bueno, las tecnológicas ahora un poco más baratas, después de la caída del Nasdaq del 4% durante la semana. Pero estamos en zona roja. Pero tampoco es zona de salir corriendo con las posiciones que se tengan. No se sabe y podría seguir la tendencia durante bastante más tiempo, exagerando más las cosas, pero habría que aprovecharlo. Lo seguiremos muy de cerca. Bueno, pues la formulita esta rara del título nos la explica aquí. Los inversores siguen con ese tono alcista, ya que dan un 100% de probabilidades a que haya una bajada de tipos de la Reserva Federal, de ahí este 100%. Le dan un 75% de probabilidades a que haya una victoria de Donald Trump en las elecciones el 5 de noviembre, de ahí el 75%, y un 68% de probabilidades de que haya un aterrizaje suave, de ahí este 68% que pone aquí. Atención, porque a pesar de que las bolsas lo han pasado mal, es la cuarta semana de la historia con mayores entradas de dinero en la bolsa de Estados Unidos. Bien es cierto que estas mediciones se hacen de miércoles a miércoles. De miércoles a miércoles.
Es decir, que estos 2 días de caídas importantes que hemos tenido no están en el cómputo. Pero bueno, todo este dinero ha entrado en esta zona más o menos lateral de aquí. Y aquí deja una indicación muy clara, aquí sí que se moja. Dice que desde el 18 de septiembre al 5 de noviembre, compre con el rumor, venda con la noticia. Está refiriéndose a los meses finales antes de las elecciones. Pero lo más importante es esto. Aquí da una recomendación muy explícita y muy clara. Venda con la primera bajada de tipos. Y esa sigue siendo su llamada, sigue siendo su recomendación. Se ha mojado Hartner bastante. Venda con la primera bajada de tipos. Hartner, por lo tanto, está convencido de que va a suceder lo que ha sucedido siempre en la historia. Recuerda en ese gráfico del que hablábamos al principio del vídeo, donde se veía que cada vez que se iniciaba una bajada de tipos, luego se ponían las cosas muy feas desde el punto de vista macroeconómico y que la Reserva Federal lo había ocultado hasta entonces. Pues él cree que va a suceder lo que siempre ha pasado en la historia. Ya lo hemos reflexionado en este vídeo en muchas ocasiones. Si no hay recesión, las bajadas de tipos pueden ser favorables para las bolsas, pero si hay recesión, las bajadas de tipos no van a servir y la bolsa caerá igual, porque la bolsa cae siempre en las recesiones, o se anticipa incluso. Para los bonos es otra historia, para los bonos sí que le viene bien la bajada de tipos, pero para las bolsas no. Y Hartner es de esa opinión, lo tiene muy claro. Luego sigue diciendo, aterrizaje suave, pues habrá mayor amplitud de mercado, es decir, los valores rezagados podrán seguir beneficiándose, podría haber algo más de gran rotación. Si no hay aterrizaje, pues se va a montar una burbuja. A mí tampoco me cabe ninguna duda, si al final ni aterrizaje suave ni aterrizaje duro no hubiera ningún aterrizaje, lo que se va a montar es una burbuja. Si hay un aterrizaje duro, pues entonces los bonos son los que hay que comprar, claramente. Entonces, según usted piense, aterrizaje suave, aterrizaje duro, pues esto es lo que él recomienda. Aterrizaje suave, los rezagados. No aterrizaje, burbuja y va a subir todo, luego aguante sus posiciones. Aterrizaje duro, pues hay que comprar bonos. Según cada uno lo que piense, pues aquí tiene su recomendación. Vamos a traducir en el chat GPT este trocito que he subrayado en azul porque me parece importante y no quiero equivocarme. Como ven, dice que la rotación de riesgo, no la retirada de dinero, es la ideología predominante en los clientes para el tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, con rotaciones del dólar estadounidense al oro, con rotaciones del momentum a la volatilidad, con rotaciones de los monopolios al apalancamiento, con rotaciones de grandes a pequeñas. Pero dice que nadie está rotando de acciones a bonos ni de Estados Unidos al resto del mundo. Y como ya sabemos su forma de pensar, él cree que sobre todo esto de que nadie esté rotando de acciones a bonos es un error, porque ahora puede ser el buen momento para hacer esas rotaciones. Pero es que depende de cuál piense que es la opción de las 3 que hay que va a suceder desde el punto de vista macroeconómico. Traduzco con el chat GPT el siguiente párrafo que está subrayado en azul y nos dice que él es optimista con los bonos, con el oro y con la amplitud, es decir, con rotación de valores hacia valores pobres en dificultades. Dice, por ejemplo, parece que le interesan los valores REITs, es decir, relacionados con el inmobiliario, valores en crecimiento en dificultades como la biotecnología, y no se fía de los sectores de clase más media ya valorados para un aterrizaje suave. Dice que los precios de los bonos del Tesoro, que son resistentes a pesar del Producto Interior Bruto del segundo trimestre y del aumento de la probabilidad de un barrido inflacionario en las elecciones. Dice que los bonos saben que la Reserva Federal va a recortar y que los votantes de Estados Unidos están enojados por la inflación, que el mercado laboral se está debilitando. Y esto es muy importante, este parrafito final, tal vez las tarifas sean deflacionarias y no inflacionarias. Cuidado con eso. Se está diciendo por ahí que si gana Trump las elecciones, como él es mucho más proclive a apretar más con los aranceles, esto va a provocar inflación.
Pero Bank of America, en otro paper, aparte de este de Hartnett, con más calma, explicaron que ellos creen que en un contexto como este, el subir los aranceles lo que va a provocar es un enfriamiento global. Y eso va a llevar a su vez a una deflación y no a una inflación. Por lo tanto, los economistas de Bank of America piensan que una subida de aranceles por parte de Trump en un contexto como el actual no va a ser inflacionario sino deflacionario. Y eso es a lo que hace referencia Hartnett en ese comentario. Al final, entradas de la semana, 47.700 millones de dólares en valores, como ven, una auténtica barbaridad. Esto no se veía desde hace mucho tiempo. 21.600 millones de dólares entrando en bonos, 4.600 millones de dólares entrando en cash, 1.800 millones de dólares entrando en oro. Y ojo a las criptos, que ha entrado mucho dinero para el tamaño de ese mercado, también en el oro, 1.700 millones. De hecho, en el oro son las mayores entradas desde marzo del 2022, que está como muy bien eso. Miren qué párrafo más interesante, redundando un poco lo que he comentado antes, que pone aquí por último Hartnett, lo veo súper interesante y hay que analizarlo. Dice que en el 2018 Trump subió fuertemente los aranceles y que se generó una guerra comercial, pero que debemos recordar que tanto que criticó Biden, al final mantuvo los aranceles y los extendió. Entonces dice que si hubiera una nueva guerra comercial en los próximos 12 meses, que él cree que no va a ser inflacionista ese tema, sino deflacionario. Y dice, ¿por qué? Porque en el 2018, cuando se generó esa guerra comercial, la macroeconomía estaba muy fuerte. De hecho, el ISM de Estados Unidos y los PMI globales estaban en 60. Eso era muy fuerte. El Producto Interior Bruto de China estaba en el 7%, ahora está en el 4,7%. Y los tipos de interés estaban muy bajos. Ahora están en el 5 y pico y antes estaban, en esa fecha, en el 1,25. Claro, no se puede comparar. Ahora la situación es que el ISM está en contracción, que los PMI globales están alrededor de 50, que el PIB, el Producto Interior Bruto chino, no me he equivocado, está el 4,7 y que los tipos de interés están en el 5,5. Por lo tanto, él concluye, yo estoy muy de acuerdo con él, que los nuevos aranceles lo que van a contribuir es a debilitar más aún la economía global, incluso con peligro de recesión. Y evidentemente eso no es creador de inflación, más bien sería al contrario. Este es su razonamiento y yo creo que tienen bastante razón en Bank of America. Pues tienen todos los datos, estoy repasando mis notas por si me he dejado algo importante. No, tienen todos los datos. Termino recordando el disclaimer legal. Les recuerdo que está prohibido terminantemente por la legislación actual el dar recomendaciones de ningún tipo, y de hecho no las he dado, lo único que he dado son mis opiniones personales y punto. En segundo lugar, que podría tener conflictos de intereses, dado que mi profesión principal pues es la de director de inversiones en Globersia EAF, y podría tener conflictos de intereses con mi otra actividad de informador económico, analista económico. Procuro no tener esos conflictos de intereses, pero legalmente lo debo comunicar. En tercer lugar, recordar o manifestar que nadie ha pagado por decir nada especial en este vídeo, que todas las opiniones que he dado las he dado libremente y no porque haya por ahí ningún tipo de sponsor oculto que nos esté pagando para dar esas opiniones. Pues lo dicho, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y a nivel de vídeos personales, pues nada, seguimos nuestra marcha. Les recuerdo que mañana domingo pues tendremos el vídeo de reflexión, pequeño vídeo de reflexión de los domingos, y ya a partir del lunes, pues los vídeos diarios con total normalidad. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí, no solo hoy, sino durante toda la semana. Se lo agradezco infinitamente. Nuestra pequeña familia, pues cada vez es más grande. Y ya saben lo que les digo siempre, ¿dónde vamos a estar mejor que en este nuestro pequeño y loco mundo de los mercados? Allí les espero durante toda la semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que pasen muy buen fin de semana y muy buenas vacaciones los que estén en ellas. Hasta pronto.